Hay pecado y esclavitudes que el Señor aborrece, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, envidia son semillas de destrucción en nuestras vidas. No solo afectan nuestro camino espiritual, sino que también dañan nuestras relaciones y nuestra paz interior. La soberbia nos aleja de la humildad, la avaricia nos ciega ante la gratitud, la lujuria distorsiona el amor verdadero, la ira nos convierte en esclavos de la emoción, la envidia nos amarga el alma y la pereza nos impide avanzar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. En lugar de vivir bajo la esclavitud de estos vicios, podemos buscar la justicia, la templanza, la paciencia, la humildad y la generosidad. Cada día es una oportunidad para alejarnos del mal y caminar en la luz. La ira es el fuego que consume, la rabia que ciega, la furia que destruye sin razón. No es el enojo justo ante la injusticia, sino el descontrol de la emoción, el deseo de venganza, la violencia que brota del resentimiento. Es el pecado de quien permite que la cólera gobierne su alma, arrastrándolo al odio y la destrucción. En Efesios 4, 26-27, se nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira sin control se convierte en veneno, alimenta la discordia, enciende guerras, separa a hermanos y endurece el corazón hasta volverlo incapaz de perdonar. Jesús, en Mateo 5:22, advierte: cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. La ira injustificada corrompe el alma, la vuelve esclava del rencor y la empuja a actuar sin sabiduría. El antídoto contra la ira es la mansedumbre, la capacidad de responder con calma ante la provocación, de mantener el dominio propio, de transformar la furia en paciencia. Quien aprende a controlar su ira no se debilita, sino que se fortalece, pues es dueño de sí mismo y no esclavo de sus emociones. Los esclavos del resentimiento cargan una cadena invisible que pesa más que cualquier castigo físico. Viven atrapados en el pasado, alimentando heridas con memorias que se niegan a soltar. Se aferran al dolor como si fuera parte de su identidad, sin darse cuenta de que envenenan su alma con cada recuerdo no perdonado. Sus pensamientos giran en torno a lo que se les hizo, lo que no recibieron, lo que otros no corrigieron. Y en ese ciclo interminable, se consumen. No pueden avanzar, porque cada paso está atado a la herida. No pueden amar en libertad, porque la amargura filtra todo lo que sienten. El resentimiento no es defensa, es prisión. No es justicia, es autodestrucción. Quien vive bajo su sombra, pierde la alegría, la paz y la posibilidad de sanar. Pero existe una salida, el perdón. No como olvido, sino como liberación. No como debilidad, sino como fuerza. Perdonar no es justificar al otro, es rescatarse a uno mismo. Que cada uno decida, vivir como esclavo del resentimiento o liberarse para volver a vivir con el corazón ligero. Porque quien perdona, rompe la cadena más pesada de todas. La envidia es el resentimiento hacia el éxito, la felicidad o los bienes de los demás. No solo desea lo que el otro tiene, sino que también busca rebajarlo, apagar su luz y destruir su felicidad. Es un pecado silencioso y corrosivo que envenena el alma, impidiendo la gratitud y la paz interior. En Proverbios 14:30 se advierte: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esta imagen es poderosa. La envidia consume desde adentro, como un ácido que destruye lentamente. Uno de los ejemplos más trágicos de la envidia en la Biblia es el de Caín y Abel. En Génesis 4, 3-8, Caín,
consumido por la envidia de la aceptación de Dios hacia la ofrenda de su hermano, termina matándolo. Su odio no fue por una ofensa real, sino porque no soportaba ver a Abel recibir lo que él deseaba. Jesús nos enseñó a combatir la envidia con amor y gratitud. En Mateo 20:15, en la parábola de los trabajadores de la viña, el dueño responde a los que se quejaban: ¿acaso no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O tienes envidia porque soy generoso? Con esto, Cristo nos recuerda que la justicia de Dios no sigue la lógica humana y que en lugar de compararnos, debemos alegrarnos por las bendiciones ajenas. La envidia nos roba la paz y nos impide ver nuestras propias bendiciones. Nos hace esclavos de la comparación y nos aleja de la verdadera felicidad, que solo se encuentra en un corazón agradecido y en la alegría por el bienestar de los demás. Virtud contraria, la gratitud y la caridad, consecuencia espiritual, amargura, resentimiento y destrucción de las relaciones. Los esclavos de la lujuria viven atrapados en un fuego que nunca se apaga. Confunden el deseo con amor, la atracción con conexión, el placer con plenitud. Buscan cuerpos, pero olvidan las almas. Tocan piel, pero no alcanzan el corazón. Son dominados por impulsos que prometen satisfacción, pero que dejan vacío. Cada encuentro fugaz es una promesa rota, cada conquista, una herida más profunda. La lujuria no les da poder, se los arrebata. No los eleva, los consume. Lo que parecía libertad se convierte en cárcel. Lo que ofrecía calor, se vuelve ceniza. Ya no son dueños de sí mismos, sino marionetas de un deseo que nunca se sacia. Pero la lujuria no es invencible. El alma que despierta puede recuperar el dominio sobre el cuerpo. La pureza no es represión, es fuerza. La verdadera libertad no está en ceder, sino en elegir con conciencia y amor. Que cada uno elija arder sin control o encenderse con propósito. Porque los esclavos de la lujuria aún pueden volver a ser señores de sí mismos. Los esclavos del placer han vendido su voluntad por la satisfacción momentánea. No buscan el gozo con propósito, sino la indulgencia sin límites. Viven atrapados en un ciclo de deseo insaciable, siempre persiguiendo una nueva sensación, sin darse cuenta de que cada exceso los encadena más. Son los que confunden libertad con permisividad, los que creen que la felicidad se encuentra en el desenfreno. No aman, consumen. No valoran, usan. No construyen, destruyen. Su placer no es un regalo, sino una prisión dorada de la que no saben escapar. Pero el placer sin control es un pozo sin fondo. Quien se entrega a él sin medida, se vacía en el proceso. La emoción se convierte en dependencia, la satisfacción en necesidad, el deseo en tormento. Que cada uno elija su destino, dominar sus pasiones o ser dominado por ellas. Porque los esclavos del placer pueden reinar en la noche, pero cuando llega la mañana, solo quedan cenizas. Los esclavos de los celos viven prisioneros de la desconfianza y el temor. Ven amenazas donde no las hay, interpretan miradas como traiciones y construyen castillos de sospechas con los ladrillos de su propia inseguridad. Cada pensamiento de duda es una cadena más que aprieta su alma. No disfrutan del amor, lo vigilan. No celebran la felicidad ajena, la envidian. Su mente no descansa, siempre atenta a señales que alimenten su angustia. Y así, lo que pudo ser un vínculo de confianza y crecimiento mutuo, se convierte en un campo de batalla donde no hay vencedores. Los celos no protegen, destruyen. Consumen la paz, deforman la realidad y ciegan al corazón. El que vive bajo su dominio no solo lastima a los demás, sino que se autodestruye, dejando cicatrices en lo que más quería preservar. Pero la libertad aún es posible. El antídoto para los celos es la seguridad interior. Quien aprende a valorar su propia dignidad deja de temer la comparación. Quien elige confiar, aunque con vulnerabilidad,
encuentra la verdadera fuerza del amor. Que cada uno elija continuar como esclavo de los celos o liberarse de esa prisión para amar con plenitud y confianza. Porque el amor genuino no teme, sino que fortalece. Los esclavos de la lengua no controlan sus palabras, sino que son controlados por ellas. Cada comentario impulsivo, cada chisme venenoso y cada crítica destructiva se convierte en una cadena invisible. Hablan sin pensar, sin medir el daño que dejan a su paso. Son prisioneros de su propia boca. Su lengua, en lugar de construir, destruye, en lugar de sanar, hiere. Y aunque intenten justificar sus palabras con la excusa de la sinceridad o la libertad, la verdad es que solo son esclavos de su falta de dominio propio. Cada rumor alimenta el fuego de la discordia. Cada burla o juicio ensombrece la dignidad de otros y, en el proceso, corrompe el alma de quien habla. Pero la lengua, aunque poderosa, puede ser gobernada. La verdadera libertad comienza cuando la palabra se convierte en herramienta de bien. Quien elige hablar con prudencia, edifica. Quien calla para no herir, demuestra sabiduría. Y quien usa su voz para alentar y sanar, revela el verdadero poder del lenguaje. Que cada uno decida, continuar siendo un esclavo de la lengua o aprender a gobernar sus palabras. Porque lo que sale de la boca no solo define a los demás, sino también a quien lo pronuncia. Los esclavos de la tendencia no caminan por elección propia, sino por el paso de la multitud. Son guiados por las modas del momento, adoptan pensamientos ajenos y construyen su identidad sobre las arenas movedizas de lo que es popular. Su voz no es suya, es un eco de lo que otros proclaman. Visten lo que dicta la moda, hablan como exige la corriente y piensan como se espera. La autenticidad les incomoda, porque ser diferente implica riesgo. Prefieren la seguridad de la aceptación temporal, aunque eso signifique perderse a sí mismos. Cada tendencia les promete pertenencia, pero cuando la ola pasa, quedan vacíos. Su valor no está en lo que son, sino en lo que proyectan. Y así, se convierten en esclavos de lo efímero, persiguiendo la aprobación sin encontrar propósito. Pero la libertad aguarda a quien se atreve a cuestionar. Ser auténtico es un acto de valentía. Escoger un camino propio, aunque solitario, es descubrir la verdadera identidad. Porque solo quien se libera de la necesidad de encajar puede vivir con plenitud. Que cada uno elija seguir siendo un esclavo de la tendencia o romper las cadenas para encontrar su propia voz. Porque la autenticidad nunca pasa de moda.